con sus vitaminas y siéntete tan real como lo eres tú en casa. Jugos del Valle, real como tú en casa. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y ahí queremos saludar al señor coronel Fausto Cobo y al coronel Alberto Molina en la ciudad de Guayaquil. El coronel Cobo y también el coronel Molina, no solo por su paso por la asamblea, como yo le suelo decir, casi era uno de los legisladores, el número siguiente, ¿no es cierto? O sea, a veces había que hablar con él para que se aprueben las leyes. Decían, ya aprobó el coronel Molina, sí, entonces ya salió. Se decía esto para recordar una época. Señor coronel Fausto Cobo, bienvenido. Señor coronel Alberto Molina, bienvenidos. El tema es el narcotráfico, pero además del narcotráfico, las actividades del Orión. Y claro, cuando uno piensa en las actividades del Orión, dicen, oigan, pero esto era un acuerdo con lo que se hizo en la base de Manta. Lo que sí aumentaba para poder era tener hombres en la base de Manta bajo el control de los oficiales de la Fuerza Aérea. ¿Cuál la diferencia? ¿Cómo encuentra usted, señor coronel Cobo, cómo encuentra usted esta nueva etapa, podríamos decir así, de colaboración en virtud de los vuelos del Orión? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hoy veía un titular en un medio de comunicación que decía textualmente: el COVID-19 avanza más rápido que las vacunas, que el proceso de vacunación. Ese mismo titular se lo puede trasladar al tema de la seguridad nacional. Y entonces, en ese sentido, el titular sería: la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, el narcoterrorismo y todas estas amenazas intermésticas que ahora son las que atentan contra el sistema, contra la república, contra el Estado, avanzan muchísimo más rápido que las medidas que toma la institucionalidad para neutralizar y eliminarlas. El Estado ecuatoriano está a la defensiva. El Estado ecuatoriano apenas reacciona frente a los hechos delincuenciales y de inseguridad. Ha perdido totalmente la iniciativa estratégica. La capacidad del Estado ha sido sobrepasada por el poder de estas amenazas. Ya decía Francisco Huerta con sabiduría en este mismo medio de comunicación hace muchos años, después del ataque de la fuerza pública al territorio ecuatoriano, a Angostura, y decía: el Estado ecuatoriano es prácticamente un narcoestado. Y realmente ahora, con los hechos que han sucedido, podemos darnos cuenta muchísimo más claro que eso es casi una realidad, por no decir es una realidad. Claro. Entonces, cuando hablamos de la cooperación internacional para enfrentarnos a estas amenazas que tienen un poder superior al del Estado, por eso lo tienen arrinconado contra la pared, entonces aparecen las voces de la soberanía y hablan y dicen: no podemos ceder soberanía. Pero si hemos cedido la soberanía al Rasquiña, hemos cedido la soberanía al Fito, hemos cedido la soberanía a los carteles del narcotráfico, hemos cedido la soberanía cuando permitimos que una base de narcotraficantes y narcoterroristas con el nombre de luchadores revolucionarios esté en Angostura, con el puesto de mando del narcoterrorismo internacional. Antes de avanzar a eso que me parece, señor coronel, antes de avanzar a eso que me parece que es, digamos, las condiciones necesarias que hay que analizar para saber cómo
se avanza. Y cuando yo le decía al saludar al señor coronel Alberto Molina, él fue uno de los precursores de una ley de las Fuerzas Armadas en donde se trataban todas estas cosas, que luego fue reformada, algunos dicen que distorsionada también, pero en virtud de eso, el rol de las Fuerzas Armadas siempre se discutió y el señor coronel Fausto Cobo, en su época de legislador, debatía el tema, y así lo hizo públicamente además, de cómo concebir la soberanía desde las Fuerzas Armadas y la lucha contra el narcotráfico. Y esa lo trataba como seguridad nacional. Y recuerdo que eso también era un planteamiento suyo, señor coronel Molina. Bienvenido, Alberto. Buenos días. Buenos días, un saludo cordial, Francisco, lo mismo a mi distinguido amigo coronel Fausto Cobo. El tema realmente complejo, gravísimo para el país. El doctor Huerta nos había advertido, pero más allá del doctor Huerta, antes ya tengo en mis manos el libro blanco o el libro de política de la defensa nacional del Ecuador 2006. Me permito leer en unos pocos segundos. En la actualidad, estoy hablando 2006, las amenazas a la seguridad más significativas son aquellas que se derivan del riesgo de extensión de situaciones de violencia más allá de las fronteras, con acciones de fuerza provenientes de grupos ilegales armados y con diversos grados de incidencia: el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el crimen organizado transnacional y el terrorismo. Justamente como es un problema que rebasa las fronteras del país y no disponemos de recursos para hacerle frente, tenemos que buscar obviamente el apoyo, porque no solamente regional, sino continental y mundial, el tema de la droga. El problema es gravísimo. De manera que en 1999 el gobierno del presidente Maguad se firmó un convenio para darle facilidades. Aquí no había ninguna base norteamericana. La única vez, vale la pena indicar a nuestros amables oyentes, que hubo en el país una base, dos bases militares, fue la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que estuvieron en Galápagos con armas, equipos, instalaciones, aviones, tanto en Salinas como en Galápagos. De manera que tenemos la necesidad no solamente de coordinar, como se viene haciendo, acciones, conocer, tener información de los países vecinos, especialmente Colombia, porque la amenaza principal está en Colombia. Nosotros tenemos un cordón fronterizo, una frontera de alrededor de 600 kilómetros, y ustedes saben el debilitamiento que hizo Correa a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En el cordón fronterizo el Estado ha llegado tarde, mal o nunca. Es importante señalar que las Fuerzas Armadas hacen esfuerzos importantísimos, con el riesgo, con las limitaciones para patrullar la frontera, que son tres provincias, cada uno con sus características especiales. Eso debe conocer nuestros amables oyentes y el país entero. Nos enfrentamos a un enemigo, como decía el coronel Cobos, realmente potente, que tiene mucha fuerza y mucho dinero especialmente. Ese es, digamos, una de las armas más poderosas, las vigentes cantidades de dinero. De manera que es necesario ver las varias aristas que tiene este gravísimo problema para nuestro país. Claro, entonces ahí, señor coronel Fausto Cobo, si es que ya el libro blanco tenía ese diagnóstico, y yo recuerdo que cuando usted era director de la Academia de Guerra, uno de los principales diálogos que tenía con la sociedad civil, y que usted acostumbró a eso, que era interesante ese contacto entre llevar a gente a que hablara, a civiles que hablaran sobre la realidad nacional, debatieran, compartieran con los militares. También parece que eso las Fuerzas Armadas dejaron de lado para integrarnos de mejor manera y plantearnos.
¿cómo explicar entonces de mejor manera, así como usted lo hacía en la Academia de Guerra, la presencia del Orión? Hay una cesión de soberanía y algunos dicen, claro, ahí está la demostración de la incapacidad del Ecuador para controlar sus fronteras, señor Coronel Cobo. La seguridad es un concepto integral, no es un concepto militar solamente, tampoco policial solamente, es un conjunto de acciones políticas, económicas, sociales, ambientales, jurídicas, militares, policiales y de todo orden, pero sobre todo es una condición social. La seguridad es una condición social y por consiguiente no puede ser analizada, no puede ser tratada solamente con un concepto de la fuerza pública, sino de la sociedad en general. Y es por eso que justamente estos temas se deben tratar en las universidades y en las universidades militares con mayor razón, con la participación de la sociedad ecuatoriana, en este caso, para comprender la complejidad de los temas. Efectivamente, el Correato, el cartel de la corrupción del Correato, sacó de la Constitución con premeditación y alevosía la tarea constitucional de las Fuerzas Armadas, de la seguridad interna y de apoyo al desarrollo. Sacando estas dos tareas, entonces aisló a las Fuerzas Armadas únicamente en el concepto de la defensa nacional. Y lo que voy a decir hoy día es con el respeto al sector conservador de las Fuerzas Armadas, que creen que únicamente las Fuerzas Armadas deben estar enfrentando las amenazas convencionales de la historia pasada. Hoy más que nunca, en un estado de escasos recursos, las Fuerzas Armadas, frente a estas amenazas nuevas, intermétricas, complejas, asimétricas, no convencionales, como el narcoterrorismo, el narcotráfico, tiene que cambiar los roles. Y entonces ahí debe estar fijado el esfuerzo de la sociedad y de las Fuerzas Armadas para lograr que esto ocurra. Mire lo que está pasando en las cárceles. En las cárceles, ahora justamente convertidas en un camal humano, donde despostan seres humanos con motosierras y con pistolas y cuchillos y machetes, frente a la vista atónita del Ecuador entero y del mundo. Frente a eso, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir más que en el cordón externo de las cárceles, porque sin estado de excepción no pueden intervenir. Eso hizo Correa, ese daño hizo Correa, el cartel de la corrupción del Correato. Me permito, señor coronel, yo quisiera lo que ustedes han recordado. El doctor Francisco Huerta decía en estos micrófonos lo siguiente. Antes dijimos estamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia, después le quitamos riesgo y después dijimos también tenemos que quitar democracia porque era una narcodictadura. Estas fueron las palabras premonitorias del doctor Francisco Huerta Montalvo, señor coronel Molina, y lo que nos acaba de decir el coronel Cobo también es así. O sea, todo tiene que ver, porque la droga ahora intenta controlar también, hacer oficina desde las cárceles, ¿no es cierto? Pero tiene que tener una salida, y algunos dicen no solo el Orión puede sobrevolar 2, 3 veces. El convenio debería ser ampliado, señor coronel Molina, para que este avión esté además tripulado con oficiales, se complemente como era antes, con oficiales nacionales, y así de paso también tenemos un traspaso de tecnología. ¿Cómo observa usted este convenio como está ahora? Mire, el tema, hay una demanda ciudadana que debe volver justamente este grupo de avanzada norteamericana, ¿no? Lo que hacíamos en la base de Manta, darle facilidades para el empleo, no solamente del Orión,
hay otro avión mucho más sofisticado que es el agua. Obviamente que una altísima tecnología que nosotros no disponemos y económicamente tampoco. Usted sabe las limitaciones que tenemos el país y obviamente las Fuerzas Armadas. Ahí volaba un oficial previamente preparado, porque ahí no es que estaban los norteamericanos a su arbitrio. Aquí tenía que presentar el plan de vuelos mensuales y estaba un oficial permanentemente de la Fuerza Aérea en cada uno de los vuelos. De manera que aquí esto de la soberanía, el concepto de esto, como bien decía Fausto Cobo, en realidad no tenía nada que ver. Más bien, mire usted, entregamos la soberanía a los chinos, entregamos la soberanía a las cárceles. Aquí hay ausencia del Estado. Mire, hay una frase del periodista Dimitri Barreto que desnuda el tema fronterizo. Mataje está en el Ecuador, pero Ecuador no está en Mataje. Es la presencia del Estado. Miren, los judíos, yo recuerdo la primera vez que estuve en Israel después de la guerra de Yom Kippur, tenía un programa, Sembramos Fronteras Seguras. Es decir, en la frontera, los núcleos humanos que estaban en ese sitio tenían todo el apoyo del Estado. Aquí, en nuestro cordón fronterizo, no hay carreteras, no hay comunicaciones, no hay hospitales, no hay servicios básicos. Y la gente, más de 1 millón de ecuatorianos que viven en las 3 provincias, en el cordón fronterizo, están a merced de quienes cultivan la droga. Ahora, mire, hay 154.000 hectáreas y el 60% de la producción de droga es justamente en nuestra frontera, en los departamentos de Nariño y Putumayo. 1.500 toneladas de droga. ¿Cuánto pasa al Ecuador? Desgraciadamente, como le digo, el Estado no ha estado presente. Ha habido varios planes de desarrollo, ¿no? Uno de esos fue UDENOR con el presidente Gustavo Vega. Luego, el Plan Ecuador. Ese Plan Ecuador fue una farsa, se botó el dinero y los temas siguen ahí, presentes y todos los días. Pero les dio identidad, cédulas de identidad a un montón de irregulares colombianos. Obviamente, mire, recuerde usted con los refugiados. Ahí hay varias personas que intervinieron para que se entregue las números de cédula en forma, digamos, como hojas volantes. Y tenemos 200.000 colombianos en el país en este momento, al menos de los venezolanos. Es un drama realmente grave que el Estado no ha podido, digamos, resolver en lo más mínimo. Y repito, razón suficiente para pedir apoyo a un país que tiene la tecnología y los recursos necesarios para ayudarnos a un control mucho más depurado, mucho más efectivo, porque no solamente la droga, ahí están la minería ilegal, están ahí... La minería ilegal. Ahí los grupos estos delincuenciales, el Frente Oliver Sinisterra de Ingrata Recordación, el Frente Comuneros del Sur, las Guerrillas Unidas del Pacífico, disidentes del Frente 29 de las FARC, los carteles mexicanos que todos conocemos, Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, Zetas. 7 años no tuvimos radares en la frontera. Recuerde usted que se contrató radares chinos que no servían para nada, ni los chinos utilizan ese tipo de radares. Luego del ataque a Angostura destruyó la inteligencia militar y la inteligencia policial. Se destruye, ¿no? Les abrieron las puertas, en definitiva. La Ley de Seguridad Nacional, Francisco, y se crea un mamotreto, ¿no? La Ley de Seguridad Pública del Estado. Se crea la SENAIN. Por favor, señores, quienes nos están escuchando, esta es la realidad. Aquí nos decimos una palabra de más, decimos la realidad. Por favor, alerta. Esto es lo que nos dice, coronel, esto es lo que dice el señor ministro de la Defensa, en esta visión que intenta, el gobierno está terminando, pero intenta dejar a lo mejor como tarea para el próximo. Esto es lo que dice el señor ministro de la Defensa.
Los 4 puertos forman la línea de base denominado Triángulo de Seguridad. Y el vértice está en la isla San Cristóbal, en Galápagos. Este triángulo, obviamente, va a permitir, con esta circunscripción, que la Fuerza Naval cumpla con el patrullaje marítimo, con la exploración aeromarítima, y en esto interviene el P-3, el avión P-3 de los Estados Unidos, para cooperar en esta estrategia nacional del Triángulo de Seguridad Marítima. Ahora bien, este triángulo no es exclusivamente del Ecuador, porque está a la vez que logrando una cooperación para el mejor cumplimiento de las misiones de defensa, también permite que se pueda controlar el mar territorial, el espacio marítimo, el espacio aéreo con apoyo del P-3, y en esto consideramos que tanto Colombia como Perú tendrían en idéntica forma oportunidad de mejorar sus condiciones y también de hacer un frente común para afrontar esta amenaza del narcotráfico. Entonces ahí ya entra también, si bien usted, señor Coronel Cobo, decía, el centro es con la frontera con Colombia. Los dos países, tanto Colombia como Perú, son grandes productores. Y parece también que la frontera sur tiene algunas permeabilidades, digamos, para eso. ¿Y cómo este triángulo nos puede ayudar para que como países, como una estructura de países andinos podamos enfrentar? Usted observa también desde su especialidad, que es la estrategia, observa que esta es una de las estrategias, Coronel Cobo. Mire, nuevamente voy a repetir el concepto, la seguridad es integral. Y entonces allí hay muchos elementos, no solamente de la estrategia militar, sino temas geopolíticos. Y desde luego, cuando hay una amenaza internacional que afecta a varios estados, la cooperación internacional es fundamental. Pero yo voy más allá. Nuestro territorio es continental más que marítimo y más que aéreo. Y entonces es nuestro territorio continental el que está afectado mayormente con las acciones directas y colaterales del narcoterrorismo y del narcotráfico. Por eso el Ejército Nacional es fundamental. Y entonces allí surge el daño de la perversidad del cartel del Correato, cuando extrajo del territorio nacional al ejército ecuatoriano. Le sacó del territorio cuando quitó la tarea de seguridad interna. Y entonces, antes nosotros estábamos en conjunción con las necesidades del Estado ecuatoriano, asistiendo sobre todo a las áreas donde el Estado no llegaba. Ahí estaba un soldado. Donde la gente marginal estaba necesitando algo, ahí estaba el soldado. Entonces extrajeron al ejército. Y entonces la concentración, la movilización y el despliegue que tenía el ejército ecuatoriano en el territorio ecuatoriano, haciendo soberanía en el territorio ecuatoriano, fue destruido por el Correato. Eso se llama fronteras interiores. Y esa estrategia de fronteras interiores, yo les exhorto a los señores militares activos, en quienes está la responsabilidad del empleo de las Fuerzas Armadas, que volvamos nuevamente a desplegarnos en el territorio ecuatoriano. Entonces, ahí ya no habrá pistas clandestinas, porque ahí están los soldados. No habrá carreteras por donde pasan saludando los narcoterroristas con la droga, porque ahí estarán los soldados ecuatorianos. Eso es soberanía. Y desde luego también los temas estratégicos marítimos y aéreos, desde luego que sí, pero es el territorio. Aquí está la gran mayoría de la población siendo víctimas del narcoterrorismo y de los daños colaterales del mismo lavado de dinero. Este concepto, señor Coronel Molina, me dicen que le estaban llamando porque a ratos como que se estaba cortando el audio, Alberto. Entonces, si les contesta por teléfono también podríamos salir vía Zoom y telefónicamente. Pero veamos si es que... Le decía que el concepto que acaba de plantear Fausto Cobo es un concepto
que además le dio una gran presencia a las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Y este contacto en cada una de sus ciudades le permitía también tener una mayor cercanía. Quizá eso asustaba de que las Fuerzas Armadas tenían una integración con la población. Se podrá volver porque crearon zonas, ¿no? Distribuyeron a las Fuerzas Armadas, sacaron de unas partes. Y esto que era el territorio, como nos ha recordado Fausto Cobo, Alberto, es una política de defensa también interna, y como ha dicho esto de las fronteras internas, que es un concepto que uno diría, sí, esto les hizo más cercanos a las Fuerzas Armadas del pueblo, Coronel Molina. Justamente, Rafael Correa no solamente que eliminó, no sé si ahora continuamos con el programa de apoyo al desarrollo, porque está considerado justamente la institución, Fuerzas Armadas, con las instituciones que tienen de recursos. Miren, las unidades de frontera, yo estuve de comandante de un batallón de selva en Morona, la única autoridad, ¿no?, es la militar, porque hay ausencia del Estado. ¿Y quién se preocupa de todo, absolutamente de todo? De actividades de desarrollo, de apoyo, los médicos, los profesores. Mire, de manera que la presencia militar ha sido una presencia efectiva, permanente, donde el Estado ha llegado, como repito, tarde, malo, nunca. Y eso ha sido bien visto por la población y obviamente para aquellos enemigos de la institución, de la democracia, amigos del totalitarismo, han visto mal pues la presencia militar en forma, digamos, pacífica, solidaria, como ha sido siempre la presencia militar. Pero déjenme decir otro asunto. Miren, para actuar correctamente y pedir resultados, tiene que darle misión, no solamente la misión, sino los medios. Y vea usted el instrumento legal fundamental que se requiere, no solamente los medios físicos, sino también legales. Duerme el sueño de los justos más de 2 años el Código Orgánico de Seguridad del Estado, que tiene 4 leyes fundamentales: la Defensa Nacional, el Sistema de Seguridad Ciudadana Mayor del Público, el Sistema de Inteligencia y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Más de 2 años está este proyecto en manos de la Asamblea, que desgraciadamente, como sabemos, el país, esta Asamblea ha sido la más mediocre, y hay que decirlo con todas las palabras. Vea usted este proyecto de ley, más de 2 años que es un instrumento que exigimos, ¿no?, sea aprobado y entregue a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para un eficiente cumplimiento de nuestra misión. Claro, lo que decía Fausto Cobo es, aquí hubo un plan para desactivar entonces a las Fuerzas Armadas, y ustedes con lo que nos comentan así ha sido. La desactivaron, la aislaron y claro, y después comenzaron a cooptarla. Por suerte no lograron hacer lo que han hecho en Venezuela, cooptarlos para sus fines políticos, pero ya había discursos en el mismo Ministerio de la Defensa que les invitaban a ser revolucionarios y no Fuerzas Armadas, a militar casi en el partido. El Orión es un momento que nos puede llevar a debatir qué más por la seguridad, señor Coronel Cobo. ¿Qué más le podemos poner en virtud de esto que ya es una realidad, parece, ¿no? Es una pena que, por ejemplo, en los debates ahora con motivo de las elecciones, se tope tangencialmente el tema de la seguridad, y más de la seguridad ciudadana que de la seguridad integral, cuando es al revés. Hoy más que nunca la seguridad integral es lo fundamental. El cartel de la corrupción del Correato destruyó el sistema de seguridad integral del Estado. Hoy es difícil, complejo poner una línea divisoria entre la seguridad ciudadana, la defensa nacional, la gestión de riesgos. Lo que decía
el señor coronel Alberto Molina en el sentido de la irresponsabilidad institucional de no darle a la fuerza pública los mecanismos para que pueda actuar dentro del marco de la ley y de la Constitución, es realmente histórico, pero para recordar ese daño tremendo. No es posible que no tengamos, por ejemplo, una ley de inteligencia, que no tengamos una ley orgánica de la defensa nacional. Y hablamos del libro blanco, y está bien, pero el libro blanco es un diagnóstico y unas líneas geopolíticas y estratégicas generales que no son mandatorias. Ese libro blanco queda en letra muerta cuando no tiene la legalidad que sostenga lo que se afirma en ese libro blanco. Y entonces son recursos de tiempo, económicos, financieros, de todo este trabajo para que quede en letra muerta. Si no existe la ley que ampare el ejercicio y el empleo adecuado de la fuerza pública y de la fuerza legal e institucional del Estado para defenderse contra estas amenazas, no pasa nada. Y entonces las escuelas del milenio, que son un fracaso, en contraposición, las escuelas del sicariato que están anunciando en los medios tienen éxito. Si es que no se hace lo que estamos diciendo, entonces las universidades que fundó e instaló con sobreprecios y con todo el cartel de la corrupción del Correato y que fracasaron, están frente a la universidad del crimen, que están en las cárceles, nada de sistema de rehabilitación, en las cárceles que construyó el Correato con sobreprecio, en donde no se discute si es que va una autoridad del Estado o que si el general Moncayo se queda o no, sino que se queda el Rasquiña, se queda el Fito. ¿Quién se queda al mando de ese sistema de cárceles y de crimen organizado que controla, más allá de las autoridades del Estado, un sector tan importante como es ese? Claro, parece que esa es la realidad. Una oficina de administración del delito. Claro, señor coronel. Absolutamente, y de mano, ¿no? Y de control del sicariato, del robo, del narcotráfico. De ahí se ordenan, ¿no? Consultan. Es una verdadera vergüenza. ¿Y sabe qué? Ese es el rezago. Esa es la herencia del cartel del Correato corrupto que dejó al Estado ecuatoriano en la indefensión. Porque mire, la seguridad es uno de los dos pilares que sostiene al Estado, la seguridad y el desarrollo, interrelacionados. Sin seguridad no hay desarrollo. ¿Quién va a venir a invertir aquí en un Estado inseguro? Entonces, sin seguridad no hay desarrollo, y sin desarrollo tampoco hay seguridad. Son interrelacionados. Pero entonces, esos dos pilares que sostienen el Estado están terriblemente resquebrajados. Están resquebrajados, así es. Les voy a plantear a los dos entonces, en estos minutos que nos quedan, hacer una reflexión no solo sobre cómo debemos tratar el tema de la seguridad con el Orión a la cabeza, diríamos así, si es que es necesario solo este acuerdo operativo, ¿es suficiente parecería? ¿O preferirían ustedes desde el punto de vista hacer un acuerdo más amplio en donde se integre Colombia, se integre Perú? Para hacerlo, ¿no? Con esta integralidad que ustedes nos han hablado esta mañana, Alberto, ¿cómo debemos enfrentar? E incluso me atrevería a decirle que deberíamos plantearles a los dos candidatos a la presidencia de la República en virtud de esto que está viviendo ya el Ecuador. Alberto. Francisco, esta es una amenaza no solamente del Ecuador, sino regional. Por eso es necesario conversar con los países de la región y que esto no sea solamente un acuerdo del Ecuador con los Estados Unidos, sino un acuerdo regional que permita justamente hacerle frente a la amenaza. Pero yo no quisiera dejar pasar dos cositas. Por favor, sí, por favor. Mire, cuando usted hablaba, una de las frustraciones del gobierno de Correa es no haber podido cooptar a las Fuerzas Armadas. Y fíjese, en la Constitución de 1998 decía el artículo 184,
la fuerza pública se debe al Estado. Eso borraron, no consta en la Constitución de Montecristi. A lo mejor querían que diga un comandante que no va a ocurrir jamás, que las Fuerzas Armadas están alineadas al proyecto político de Chávez, decía. Porque Chávez las corrompió y Maduro las prostituyó a las Fuerzas Armadas bolivarianas de Venezuela. Otra cosa que tampoco quería dejar pasar, me permito recordar que en agosto del 2009, Correa indultó a 2.221 llamadas mulas del narcotráfico. No dejemos pasar el tema también de la tabla de las drogas, del microtráfico. Por eso es una de las peleas, tanto internas como externas, de las cárceles. Permanentemente vemos ajuste de cuentas, dice la prensa, cuando hay permanentemente asesinatos. Y no ha dejado de ingresar avionetas. Anteayer acaban de capturar una avioneta cargada de droga. 400 kilos. Que la DAC, no, la Dirección de Aviación Civil, estaba en manos de la Fuerza Aérea. Ahora está en manos, tengo entendido, del Ministerio de Transporte. Vea usted todos esos detalles que fueron prácticamente debilitando la seguridad del Estado. Son detalles que son importantísimos, que hay que señalarlos. Y esa cantidad de pistas, ¿no? Además, bien cuidadas, bien tratadas, que dices... pistas, nadie ha visto nada ni sabe nada. Nadie sabe ni conoce nada. La avioneta de ayer está ahí, pero no hay ni piloto, diríamos. Estaba con ahí, digamos, en el soporte, claro, del vuelo, con de combustible. No asoma nadie, no asoma nadie. Se puede, digamos, detectar que si son mexicanos, como se presume, ya solamente en el dialecto, en el hablar, ya se identifica. Claro. Pero para que ahí sí cooptados a la población, ya sea a base de dinero o a base de miedo, de manera que nadie puede hablar, nadie dice nada. Vea usted la presencia, fíjese, de esos carteles, es realmente terrible y gravísimo. Y hay que darle una estructura. Señor Coronel Cobo, entonces esto pasa por un acuerdo regional, pero porque los acuerdos operativos sigan funcionando, puedan tener un trabajo adicional. El Orión no es una amenaza a la soberanía, entonces, señor Coronel. Mire, el Orión es un avión que permite, con su tecnología, alargar el brazo del área de influencia, y eso es soberanía. Miren, los conceptos son así. La soberanía es ejercer independientemente un tema y tomar decisiones sin tener sin tener influencia externa. Y entonces nosotros alargamos el brazo para poder tomar decisiones, porque lo que está haciendo el Orión es inteligencia, que destruyó Correa. El sistema de inteligencia lo destruyó Correa para convertirlo en tontón, macuts, mercenarios en la CNI y perseguir a los opositores políticos. Y con la plata, el dinero del pueblo ecuatoriano, cambiando como siempre de nombres rimbombantes, con nombres rimbombantes los temas para engañar al pueblo ecuatoriano. Cambiaron el concepto de gastos reservados con gastos especiales. Y entonces hicieron secuestrar, chantajearon, persiguieron inteligencia, en vez de estar buscando a sus aliados, ¿no es cierto? Porque las informaciones son claras. Ahora mismo el narcotráfico infiltra a la institucionalidad, llega inclusive, de acuerdo a la revista Semana y a la información de las autoridades de Colombia, a financiar campañas políticas. Por eso yo no hago apología del delito. Y entonces, como usted me ha preguntado qué plantear en estas elecciones, yo le planteo, le exhorto a la opción democrática, a la opción decente de este país. Y le exhorto que hay que hacer cambios estructurales para recuperar el sistema de inteligencia, sistema integral de seguridad, a
le hago este exhorto a Guillermo Lasso. Y entonces a la ciudadanía le digo que en estas elecciones no se va a elegir solamente presidentes, sino que se elige modelos. Y entonces exhorto al Ecuador del encuentro, exhorto a que votemos por un Ecuador seguro, un Ecuador que logre un estado de seguridad que permita realizar nuestras actividades normales y que vayamos a la prosperidad y que lógicamente hagamos todo lo posible para que esta lacra, que son las nuevas amenazas con el narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado y otras, podamos enfrentarlas de mejor manera, aquí, ¿no? Viendo el futuro de nuestro país, o nos convertimos en Venezuela, unas fuerzas armadas, por ejemplo, en Venezuela, en donde esos generales, jefes, gorditos ahí con condecoraciones de una guerra que nunca han tenido, no sé por qué se condecoran, le aplauden, y le hacen las genuflexiones necesarias. Claro, eso por suerte creo que se paró a tiempo aquí. Eso se paró a tiempo aquí. Se me fue el... Casi caemos. Sí. No. Un buen grupo ya estaban, estaban alineados. Sí. Yo les quiero agradecer a los dos, Coronel Molina, Coronel Cobo, muchas gracias por reflexionar públicamente como lo han hecho, por suerte, permanentemente, y los medios recurrimos a ustedes siempre para hacer esto. Que creo el Ecuador tiene la obligación de reflexionar y de llegar a acuerdos, porque la seguridad nacional es un tema de todos. Muchísimas gracias al señor Coronel Alberto Molina y al señor Coronel Fausto Cobo. Un gusto saludarles. Nos estaremos encontrando. Gracias. Ha estado con nosotros el señor Coronel Fausto Cobo y el señor Coronel Alberto Molina. Ya regresamos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar